Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre un servidor su amigo Doclar Castillo de este lado trayéndoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura. Bueno, vamos a hablar del tema que nos compete a todos aquí en República Dominicana y es del bolsillo del dominicano de a pie, de lo que implica lo que se llama la reforma fiscal o la ley de reforma tributaria. Señores, creo que la oposición ha criticado mucho al gobierno, principalmente al presidente Luis Abinader. Creo que el presidente hizo un ejercicio responsable y ha sacado eh, en esta ley el, de donde más hay, de los más ricos y de los más poderosos del país. Creo que es la única vez que la clase media no se ha visto tan afectada, aunque se le da un pelliquito con el tema de las transferencias y los y el tema del impuesto a los vuelos. Pero comparado con todas las reformas fiscales que ha habido anteriormente, que siempre han cargado totalmente a la clase media, creo que esta ha sido la más justa y la más viable que ha hecho ningún gobierno. Y lamentablemente a que nos opongamos siempre a lo que se llaman reformas fiscales en República Dominicana, ya había que hacerlo, porque el Estado, con toda esta turbulencia que ha marcado estos 6 años aproximadamente de gobierno del presidente Luis Abinader, ha corrido y se ha enfrentado a muchas turbulencias, pero no turbulencias internas, sino turbulencias externas que han marcado el rumbo de todos los países de la región y del mundo. Hablamos del COVID-19, hablamos de la guerra de Ucrania, hablamos de ahora mismo el conflicto que todavía está latente en Oriente Medio y todos estos conflictos que han encarecido la vida, que han hecho que los hidrocarburos no se muevan. Hablamos también de la crisis de los contenedores cuando el COVID-19, de todas estas crisis que han marcado un antes y un después en la economía mundial. Y muchos países se han visto arrodillados ante estas crisis. Gracias a Dios hemos tenido como república los mecanismos para salir adelante. Fuimos ejemplo con lo del COVID-19. Hemos mantenido una macroeconomía estable durante todos estos años de crisis. Y el presidente Luis Abinader ha demostrado ser un presidente que puede navegar en la turbulencia. Ha navegado en la turbulencia excelentemente, inclusive sin la llamada experiencia que la oposición lo citaba. Entonces, creemos y estamos firmemente creyendo que en la economía el presidente ha tenido un A+ en el manejo de la economía dominicana en estos 6 años, independientemente de que en otros rubros no lo haya visto, pero la economía comparado con la economía de la región y muchos países del mundo ha sido exitosa en la República Dominicana. Y ejemplo de esto es esta ley que no agrava y no marca negativo para la situación de la clase media, que siempre es la más afectada y la que carga todo, y principalmente aquí en República Dominicana. Y todas las reformas que se han hecho han sido una carga estrepitosa para lo que se llama la clase media dominicana. Con esto le damos el espaldarazo al presidente, le damos el visto bueno de esta ley que está aprobando y que se continúen porque necesitamos más recursos para que el país se desarrolle, que se continúen buscando formas de cómo cargarle un poco a áreas que tienen muchos privilegios, como es el turismo, que también creo que todavía se le puede cargar un poco, para que el país tenga más desahogo en cuanto al tema del pago de la deuda externas y todos los compromisos fiscales que tiene un país. Y también para poder reformar íntegramente lo que se llama la educación y muchos rubros de la República Dominicana que deben ser
reformado íntegramente también la salud y el sistema de la seguridad ciudadana. Pero en este caso el presidente lleva las de ganar. El presidente ha hecho lo posible para mantener una macroeconomía y una economía estable en la región y siempre ha sido una de las más con más crecimiento en la región y no solamente en la región, en América, señores. Vamos entonces a darle la noticia de lo que está pasando. A pocas horas de la aprobación, Abinader promulgó la ley de reforma tributaria. La hoy ley 3026 fue aprobada en la Cámara de Diputados en 2 lecturas consecutivas en la tarde de este jueves y despachada inmediatamente hacia el Palacio Nacional. La nueva legislación fue firmada por el presidente Luis Abinader luego de participar en la inauguración del nuevo parque en el malecón del Distrito Nacional. Señores, hablando de ese parque, si ustedes no lo han visto, esto es algo bellísimo. Y es algo que es un emblema, un sitio que estaba abandonado y que la alcaldesa, conjuntamente con el poder ejecutivo y con otras instituciones, señores, hizo una reforma a ese lugar y está bellísimo y acogedor para las familias de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, pero de país entero, porque eso es abierto a todo el mundo. Ahí no te piden que tú seas de la circunscripción 1, pero los que estamos más cercanos somos los de la circunscripción 1 y creo que somos los que le vamos a dar más uso. Esto es una obra sin precedentes y le aconsejamos a las familias que vayan a tener su ocio con sus hijos ahí, que lo van a disfrutar y es una área muy bonita, muy emblemática y que tiene todo lo que una familia necesita para disfrutar. El pasado jueves 11 de junio, mediante 2 encuentros separados con los medios de comunicación, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, presentó por primera vez su denominado plan anticrisis, el cual consistía en una reforma a la política tributaria como forma de combatir los embistes de la crisis producida por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. Tan solo una semana después, luego de ser aprobada de urgencia en las 2 cámaras legislativas del Congreso Nacional, la nombrada Ley de Medidas pro Crecimiento Económico, Planificación Fiscal y Mitigación de Crisis Internacional fue promulgada por el Poder Ejecutivo. La Ley 3026 fue aprobada en la Cámara de Diputados en 2 lecturas consecutivas en la tarde del jueves y despachada inmediatamente hacia el Palacio Nacional. La nueva legislación fue firmada por el presidente Luis Abinader luego de la participación en la inauguración del nuevo parque en el malecón del Distrito Nacional. Ante un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica y financiera, resalta necesario adoptar medidas orientadas a fortalecer la disciplina fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la previsibilidad en la gestión económica a fin de robustecer la capacidad del Estado para responder de manera eficiente y oportuna a los cambios y desafíos del entorno económico nacional e internacional. Reseña el comunicado de prensa enviado desde el Palacio Nacional para oficializar la promulgación de la nueva ley de reforma tributaria. La nueva legislación busca adicionar aproximadamente 50.000 millones al presupuesto general del Estado a través del aumento de carga impositiva a diversos sectores de la sociedad y fue presentada como una solución para resistir los efectos de la crisis. Con la aprobación en la Cámara Baja, el plan anticrisis culminó su periplo tan solo 6 días dentro del Congreso Nacional. La pieza fue introducida a través del Senado de la República en la mañana del pasado viernes, por lo que el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, designó una comisión bicameral liderada por el senador Pedro Catrín junto a otros 10 senadores. El pasado miércoles, tan solo 5 días después de recibir el proyecto, los senadores aprobaron el mismo de urgencia con una serie de modificaciones a los artículos 28, 37 y 38 que establece el impuesto a las bancas de loterías, la exención de aranceles a los camiones de bomberos y ambulancia, entre otros. La propuesta legislativa pasará a la Cámara de Diputados, quienes después de la lectura y conocimiento decidirán su aprobación.
Esto a pesar de los senadores de la Fuerza del Pueblo votaron en contra del mismo. Justo al día después, los diputados utilizaron el procedimiento de emergencia para aprobar en lectura consecutiva la nueva ley. Lo que buenos hubiese sido que la ley de seguridad social, que tiene 14 años retrasada, se hubiera aprobado en un periodo similar o el código de trabajo lo hubiesen tratado con este mismo proceso. Lamentó momentos antes de la votación el vocero de la Fuerza del Pueblo en el órgano legislativo, diputado Rafael Castillo, durante la sesión desarrollada este miércoles. Integrantes de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo presentaron más de 10 propuestas de modificación. Sin embargo, Pacheco dijo hablar en representación de los diputados del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Explicó que votaron a favor de las mociones de los opositores porque esto implica que el proyecto se regrese al Senado. Impuestos al salario de Navidad. Las sugerencias presentadas por legisladores no oficialistas buscaban solucionar algunos aspectos que contienen el documento legislativo de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación a la crisis internacional. Así lo señaló el diputado Carlos de Pérez, quien aseguró que el impuesto al salario de Navidad, el salario 13, sería agravado con impuesto. Además, expresó que el artículo 50 de la iniciativa establece un aumento de 2 pesos por galón de combustible adquirido en el territorio nacional, además de los aranceles y montos que se pagan en la actualidad. Si lo vemos bien, esta reforma permitirá en la mesa y en los bolsillos de cada dominicano porque se grava el combustible, que lo encarece todo. Precisó. Asimismo, aseveró que el gas licuado de petróleo será gravado con un aumento de costo por tonelada métrica situado en 174, lo que significa que prender la estufa de la casa para cocinar y comer costará un poquito más, dijo desde su curul en el hemiciclo. De Pérez cuestionó que el gobierno ni los legisladores del PRM entienden lo necesario de eximir el artículo 38 del impuesto de transferencia de bienes industrializados y TEBIS al arroz, a las habichuelas y los huevos y los pollos. Bueno, sabemos que la oposición se opone porque esto le traerá un alivio al mismo Estado y al gobierno que podrá culminar las obras que están pendientes y desarrollar en su mayoría todos estos compromisos que el Estado todavía tiene pendiente, como todas estas infraestructuras que están rezagadas a nivel nacional con este dinero nuevo que entrará a las arcas del Estado. En overall, nosotros vemos esta reforma muy bien, porque como le dije, no está grabando directamente a la clase media, que siempre es lo que se ha hecho. La clase media ha salido más aliviada que toda reforma que se ha hecho en República Dominicana. Pero no menor, como siempre hemos dicho de esta plataforma, en el país se necesita de urgencia, una reforma fiscal integral que acabe con muchos de esos subsidios que estamos dándole a empresas millonarias que son las que tienen más beneficio en el país, aunque han sido grabadas ahora un poquito más. Y también reformar el tema de las asistencias sociales para focalizarlas y que no se desfifarre tanto dinero a través de eso. También hacer una reforma justa en todo el Estado dominicano para que el Estado tenga más oxígeno y pueda llevar ese plan de modernización del Estado, pero también de un Estado que salte a lo que se llama invertir en el pueblo, no darles dádivas, sino invertir en el pueblo, en educación y en los mecanismos para desarrollarnos como Estado. Con esto siempre habrá cosas que faltan, pero que el presidente hizo un excelente ejercicio con esta reforma para aliviar los compromisos del Estado, pero también para no encarecerle la vida tanto y golpear tanto a la clase media como tanto siempre se ha hecho. Bueno, comente usted, díganos qué ustedes opinan de esta reforma
díganos si están de acuerdo con nuestro comentario, si no, y pongan en su comentario lo que ustedes opinan y lo que ustedes quieren que se ajuste en esta nueva reforma, en esta nueva ley 3026 que fue aprobada en el Congreso y que ya fue también sancionada por las dos cámaras, pero ya fue enviada al Poder Legislativo para su promulgación. Desde su plataforma, comenten, déjenos un comentario y suscríbanse, Potencia de Barrio.